Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Puede tomar su lugar. También le damos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros en esta transmisión a través de vía Facebook. Qué bendición es poder saludarles y saber que están conectados juntamente con nosotros, entendiendo cada día lo que el Señor está haciendo. El pastor pues hoy tuvo una diligencia en una de las congregaciones del distrito allá en Retabuleo, por eso no se encuentra hoy acá. Pero definitivamente me dejó que les enviara saludos, bendiciones y que los va a extrañar por el día de hoy. Pero como dijo alguien, hoy me tienen a mí y vamos a seguir disfrutando de lo que el Señor cada día nos revela, lo que el Señor cada día nos muestra. Y definitivamente quiere que cada uno de nosotros sigamos disfrutando de sus bondades, de su bendición, pero también de ese entendimiento que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Amén. Continuamos con lo que el Señor ha estado hablando a través de Reforma Apostólica. Qué importantísimo es poder estar escuchando, poder estar apegándonos a la revelación, porque definitivamente el Señor está hablando con claridad, con veracidad de lo que Él quiere que cada uno de nosotros mostremos, no solo acá como hijos de Dios, sino mostremos realmente ese traslado, mostremos toda esa realidad que Él ha colocado en nosotros cuando nacimos de nuevo. Amén. Entonces el Señor nos ha hablado que somos bendecidos en Él. La bendición proviene de Él, pero hay maneras donde Él quiere que nosotros expresemos esa bendición. Y creo que veamos que la bendición que Él ha otorgado a Misión Cristiana del Calvario, a sus hijos y a todos aquellos que han creído en Él, no está hablando de una bendición solo económica, porque muchas veces solo bajo ese término nosotros decimos que somos bendecidos. Pero es importante que el Señor dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad es poder revelar esa bendición. Y como les decía, y ya se nos ha corregido anteriormente, no nos está hablando de porque hoy me miran una casa de 3 niveles, me miran que varios terrenos y gloria a Dios por eso. Pero ahí no mostramos realmente una bendición que proviene de parte del Señor. Y quiero que vayamos acá en Efesios capítulo 1, versículo 18, y quiero que vayamos ahí entendiendo que para que yo pueda recibir, para que yo pueda disfrutar, anteriormente se nos está hablando de que somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo, pero aquí vamos a seguir entendiendo por qué es necesario y qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para poder disfrutar esta bendición, pero también poderla dar a conocer. Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18. Y quiero que veamos primeramente qué es lo que quiere el Señor para que nosotros podamos no solo expresar esa bendición, sino también poder mostrarla. Dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1, 18, para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en sus santos, la cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de, ¿qué dice? De su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero que veamos desde el versículo 18 uno de los primeros aspectos que el Señor quiere que nosotros entendamos para poder no solo recibir esa herencia, sino que nosotros podamos expresarla. ¿Y cuál es? Que tengamos el entendimiento correcto. Por eso dice el versículo 18, dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Uno de los primeros pasos que el Señor quiere en nosotros es que necesitamos tener entendimiento para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Una iglesia que carece de entendimiento no va a poder disfrutar, porque como también se nos explicaba y se nos corregía, yo puedo decir yo soy heredero, pero ¿de qué, verdad? ¿Qué tengo de herencia? Y para eso sirve el entendimiento, para que cada uno de nosotros podamos comprender, saber, como aquí dice esta versión, para que sepamos qué es lo que hemos recibido, cuáles son esas riquezas que tenemos. Y hablando acerca de eso, quiero que veamos ahí
más adelantito ahí mismo en el libro de Efesios, cómo el apóstol Pablo sigue recalcando a la iglesia que tenga entendimiento para poder recibir esa bendición. Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Por qué los lleva? Porque si una iglesia carece de entendimiento, no va a poder saber, ni conocer, ni entender lo que ha recibido de parte del Señor. ¿Y qué dice? Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿qué dice? De toda la plenitud. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo trabaja en la iglesia de Éfeso para que su entendimiento, para que ellos comprendieran, para que ellos fueran capaces de poder entender qué era lo que tenían, qué era lo que Dios les había otorgado. Por eso nos está hablando de un conocimiento, que seamos plenamente capaces. Es que eso es lo que da un entendimiento, que seamos capaces de comprender a cabalidad que hemos recibido. No solo decir, mire, yo tengo una vaquita que me dejaron de herencia, pero ¿qué más? Sino me está hablando de una plenitud, porque ese conocimiento, dice, me va a llenar de toda la plenitud para que yo sepa con exactitud qué es lo que tengo del Señor y yo viva en esa plenitud. Al carecer de entendimiento, solo puedo vivir de una manera escasa. Lo que va a pasar como el hijo mayor, ¿verdad? Teniendo heredero, teniendo todo, ¿cómo se estaba conformando? Solo con un cabrito. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad plena de conocer y entender a cabalidad, puedo tener todas las riquezas que recibí de parte del Señor, pero me puedo conformar solo con un cabrito. Puedo estar tomando solo un cabrito, puedo estar viviendo solo con un cabrito, cuando el Señor no me ha dado solo un cabrito. Entonces es ahí donde muchas veces carecemos de esa expresión de bendición, porque creemos que solo es una mínima parte que recibimos del Señor. Por eso vuelvo a leer, para que dice que seamos plenamente capaces. Es que eso es lo que me encanta de la Escritura, y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos: capacidad de entendimiento y comprensión, para que no haya limitantes en la expresión como hijos de Dios, y también mostrar que somos esos hijos bendecidos y que hemos recibido esa herencia. Amén. Sí, qué bonito se oye, ¿verdad? Somos coherederos juntamente con Cristo, pero ¿de qué? Si no hay capacidad de entendimiento, yo no voy a poder recibir esa bendición. Y en este versículo de Efesios 1 vamos a seguir escudriñando qué más necesito yo. Primer punto que acabamos de ver es que tengamos el entendimiento abierto. Seamos plenamente capaces de entender al Señor, de comprender, de saber qué es lo que hemos recibido de Él. Pero acá en el versículo 19 me está hablando de otro punto importante que yo necesito entender como heredero y como bendecido. Dice, y la cual superinminente grandeza de su poder, pero ¿qué dice? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Otro de los puntos para poder disfrutar de esa bendición, yo necesito creer. Pero ¿a qué dice? Al su poder. Dice, y la cual superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Uno de los puntos tan cruciales en la vida de nosotros como sus hijos, necesitamos creer. Porque el creer vamos a entender lo que hemos recibido en ese poder. Y vuelvo otra vez a Efesios 3:20 y quiero que veamos ahí a qué poder se está refiriendo. Aquí dice del poder de su fuerza, del poder de Él. Pero ahora quiero que veamos que cuando nosotros nos está hablando para poder adquirir esa bendición y poder creer esa herencia, ¿qué dice? Y aquel, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que dice, que actúa en nosotros. La bendición la recibimos por el poder de su fuerza, pero nosotros la recibimos también por el poder que ahora actúa ¿en dónde? En nosotros, porque no solo actúa en Cristo, es que esa es otra parte, porque yo puedo decir, Dios todo lo puede, y eso lo hemos dicho. Creemos en ese poder y sabemos, las Escrituras están llenas de acontecimientos de la capacidad que tiene el poder de Dios para con la gente, para con lo que Él hace.
Pero ¿será que podemos nosotros también entender y creer que ese poder también actúa en nosotros? Ese es otro punto. Porque por eso me está hablando que muchas veces la carencia de obtener esa herencia es porque yo sí creo en el poder de Dios y lo que Él es capaz de hacer. Pero otra cosa es que yo crea que ese poder también opera en mí para poder obtener todas estas cosas. Y por eso me gusta mucho, vayamos ahí a la escritura de Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Y ahí vamos a ir entendiendo por qué esta escritura, ya de antemano el Señor hablándonos de lo que Él quiere hacer en nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Y quiero que entendamos que todas las cosas provienen de parte de Él. El poder que actúa en nosotros es porque Él es el que está actuando en nosotros. Y por eso me gusta cómo nos lleva ese entendimiento para que nosotros entendamos qué es lo que hace el poder de Dios en nosotros. Dice aquí, y digas en tu corazón, versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entendamos que no viene de parte de nosotros. Versículo 18, sí, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, ¿qué dice? El poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. ¿Qué dice quien nos da el poder? Es Él. Por eso está llevando a la iglesia de Éfeso, el Señor dice, y el poder que actúa ahora en nosotros. Amén. Es que mira qué grandioso es no solo creer que Él es el que tiene el poder, porque dice que operó en Cristo bajo el poder de su fuerza. Qué poder tan glorioso que actúa en Cristo, pero ahora dice que también ese mismo poder actúa en nosotros. Y por eso aquí en Deuteronomio nos lleva a decir, es que no va a ser por mi inteligencia, no va a ser por lo ordenado que soy, obviamente también lo incluye, pero eso ¿de dónde proviene? Proviene del Señor, la capacidad de hacer negocios, la capacidad de venir y poder aumentar las riquezas, pero ¿de dónde proviene todo esto? Dice acá que Dios nos da el poder ¿de qué? De hacer las riquezas. Amén. Mire qué poder tan grandioso que Dios ha colocado, pero ahora necesitamos creer, no solo que opera en Cristo, sino que también ese mismo poder opera en cada uno de nosotros. Y ese es el entendimiento que Dios estaba poniendo a la iglesia de Éfeso, y eso mismo quiere el Señor que sigamos nosotros entendiendo, para que nosotros podamos entender. Necesito creer en el poder de la fuerza de Dios, que es capaz de hacer todo. Por eso dice que Él es capaz de aumentar muchísimo, ¿verdad? Lo que vimos en Efesios 3:10, más de lo que nosotros podamos entender. Pero ¿a través de qué? Pero ahora también ese mismo poder actúa en cada uno de nosotros para que tengamos esa capacidad. Entonces es entender que ese mismo poder nos lleva a nosotros a vivir una vida de riqueza. Como le digo, no tiene que ver solo en el área económica, definitivamente también lo vamos a poder disfrutar, pero no está hablando solo de eso. Dios no nos enriqueció solo con dinero, nos dio muchísimas cosas para poder mostrar toda esta realidad. Entonces entendamos que Él nos ha dado esa capacidad del poder de la fuerza de Él, pero también que ese mismo poder actúa en cada uno de nosotros para tener esa misma capacidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo vimos al principio, entendiendo, conociendo, sabiendo qué tenemos. Y quiero que sigamos ahí mismo. Aquí en Efesios 1:20 volvamos y vamos a ver el otro punto. Ya vimos primero el entendimiento. Eso tiene que ser crucial. Segundo punto, creer en ese poder, pero también que ese mismo poder actúa en mí. Y ahora vamos a leer este punto en Efesios capítulo 1, versículo 20. Y aquí es otro punto. Ya tengo entendimiento, necesito creer, pero para que yo pueda expresarlo, para que yo pueda vivirlo, para que yo pueda realmente disfrutar lo que dice, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Necesito tener una vida de resucitado para poder mostrar esas riquezas. Si hablándonos de estos términos, ¿a quién se le entrega un? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez,
en el tiempo que Dios, ¿qué dice? Le había dicho. ¿Por qué Abraham pudo obtener esa realidad que Dios ya había prometido? Porque entendió desde un principio al Señor. Yo sé que como iglesia el Señor nos ha hablado de cuántas riquezas tenemos, de cuántas promesas Dios nos ha dado, pero cuántas de estas hemos obtenido, cuántas de estas hemos alcanzado cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Será que no he creído? ¿O será que no he permanecido en vida? Porque una cosa que yo me haya resucitado y otra cosa que yo me mantenga en vida. Esa es otra responsabilidad que yo debo de entender. Entonces, Dios hizo con Abraham como él había determinado, como él había dicho. Obtuvo Abraham la promesa que Dios había determinado. Entonces, a pesar de que ya tenía 100 años, porque si lo vemos a nuestro tiempo, una persona de 100 años es incapaz de poder concebir. Pero como la vida se da, no porque por nuestra genética, por nuestra realidad, sino la vida, ¿quién la da? Es Dios. Y esa vida excede cualquier entendimiento, cualquier realidad, cualquier cosa que nosotros podamos imaginar o nos pueda limitar. Es que por eso nos está hablando de esta vida de resucitado, una vida de plenitud, una vida de realidad de Dios. Entonces, Abraham como una persona que tenía vida. Amén. Porque lo voy a hablar así al buen Chapín, ¿verdad? Ya de 100 años, como dije, estamos más para el cementerio que para aquí en el mundo, ¿verdad? O eso es lo que a veces pensamos, o a veces ya tenemos 30, ya nos sentimos que ya estamos, que ya se nos lleva a la tumba, ¿verdad? Y todavía hay 30 años, ¿verdad? De por medio. Pero Abraham, como sabía que la vida de Dios había venido en él, no dependía cuántos años él tenía, sino porque entendió que Abraham recibió vida cuando fue evangelizado y esa vida le permitió tomar posesión de esa promesa y de esa realidad que Dios había prometido para él. Y definitivamente ahí en esa bendición, ahí estábamos nosotros. Por eso dice, y nos bendijo con la misma bendición de Abraham, para que nosotros entendiéramos esa realidad. Amén. Entonces, aquí no vamos a decir, hermana, pero mire, yo ya tengo tantos años, no, ves que esa promesa es para ti también. Mire, yo tengo que 15 años, pues que esa promesa es para ti. Amén. Porque esa vida es la que recibimos de parte de Él. Entonces, como ya sabemos que a un vivo es al que se le entrega una herencia, al que está vivo, al que está consciente, al que está en esa realidad, es al que se le da a él la bendición. Pero ahora aquí está el ahora, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia para hacer y tomar esa realidad de esta herencia? ¿Qué necesitamos nosotros para poder vivir en esta realidad? Vamos allá a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. Quiero seguir recordando esta realidad que sucedió en nosotros. Si hasta hoy en día no habíamos entendido el nuevo nacimiento a través de esta escritura, entendámoslo, porque si no va a ser imposible que aunque el Señor nos esté hablando de esto, nosotros lo vayamos a expresar. Por eso les decía, es que primero hay entendimiento para poder vivir en esta realidad. Romanos capítulo 6. Versículo 1 al 5. Mira qué operación tan gloriosa hizo el Señor en nosotros para poder darnos vida y sacarnos de ese estado de muerte para llevarnos como herederos, para llevarnos como personas bendecidas, para llevarnos como aquellas personas que somos esos herederos capaces de recibir esa bendición. Dice, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿qué dice? Al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Qué dice? Aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mire qué ocurrió en el bautismo, hemos, dice, sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, que dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que dice, andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también, que dice, lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿estamos resucitados, amada iglesia? ¿Amén? No les escucho.
¿Otra vez no les escuché? Amén. Es que eso sucedió cuando nacimos de nuevo. No solo fue el auto que me metieron a aquella pileta, un río, un mar, no sé dónde lo bautizaron a usted, y ya me mojaron y ya no. Es que veamos esta realidad. ¿Qué dice? Que en haber muerto ahí por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo, mire qué gloriosa realidad sucedió en nosotros, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros, así como pasó en Cristo. Por eso lo vimos en Efesios, que así como Dios resucitó a Cristo y lo puso en los lugares celestiales, ¿qué ocurrió con nosotros? Lo mismo, para que podamos obtener la misma realidad que pasó en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, para que nosotros ahora andemos en vida nueva, en esa vida de resurrección. Y por eso aquí vamos a ver también en el versículo 9. Aquí ya nos muestra esta realidad también, para que nosotros permanezcamos en esa vida de resurrección. Primero nos habló qué pasó en el bautismo, qué pasó cuando nacimos de nuevo, qué pasó en esa realidad. El versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? Ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, ¿qué dice? Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Así que vosotros, ¿qué dice? Nos corresponde así a cada uno de nosotros. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos, ¿a quién? Al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? Considerarnos ¿qué? Muertos, ¿pero a qué? Al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios. Como les decía al principio, solo una persona que tiene vida, que vive en esta expresión de realidad de resucitado, podemos nosotros entender. Por eso hablaba el apóstol que aquí nos está hablando que recibimos una vida cristiana, sino una vida de resucitado. ¿Por qué? Porque en cuanto estamos resucitados, ¿a quién vivimos? Para Dios vivimos. Entonces, amada iglesia, necesitamos nosotros entender esta realidad que Dios nos está mostrando. Que podamos disfrutar de esa verdad de Dios, de esa vida de realidad de resucitados para obtener esta bendición que Dios nos ha mandado. Y demostrar, dice, en estos siglos venideros, este es el trabajo que le corresponde a usted y me corresponde a mí como hijos de Dios. De revelar esas riquezas, pero como les dije, solo mientras tanto podamos nosotros disfrutar de una vida de resucitados. Entonces, el nuevo nacimiento fue una realidad, de ahí comenzó esa vida que Dios colocó en nosotros. Obviamente empezó desde que alguien vino y nos habló del Señor y nos dijo que necesitábamos nacer de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, ahí ocurrió esta maravillosa realidad de poder morir al pecado y poder ahora vivir con Dios. Entonces, por eso no se requiere de una iglesia que esté muerta. Por eso le llama a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Levántate tú, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Por qué le habla de esa realidad? Porque era una iglesia que tenía vida, no tenía que comportarse como una persona que había muerto. Entonces, hoy en día, por la carencia de esta realidad, estamos reflejando que estamos muertos para con Dios, pues. Y por eso no hemos sido capaces de recibir esa realidad. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos mostrado que estamos vivos, pero ¿para quién? Para Dios. Por eso dice, para que en cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Esa es nuestra realidad. Entonces, como vivos, amada iglesia, disfrutemos de las abundantes riquezas que hemos recibido de parte del Señor y para mostrar allá al mundo, a donde Dios nos permita llegar, esa realidad que tenemos en Él. Amén. Pero ¿cómo? Vivos en esa realidad de parte del Señor. Póngase sobre sus pies y empecemos a expresar esta vida que Dios nos ha dado en Él. Por eso el Señor nos está sacando de cualquier realidad de templo que hemos traído hasta hoy en día. Y que eso no nos ha permitido a nosotros poder disfrutar de esta realidad de riquezas que tenemos en Él. De esa realidad de riqueza que hemos recibido y que no nos ha permitido poder revelarlo así como Él
lo ha necesitado. Que hoy podamos entender lo que dice Romanos 6, que ya tenemos vida, ya morimos al pecado, por eso no se puede enseñorear de nosotros el pecado más. Ya no podemos nosotros estar como una iglesia muerta mientras hemos recibido vida y hemos sido resucitados de entre los muertos. Y hoy Misión Cristiana del Calvario de aquí de Las Flores, le digo como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero también dice que levantémonos de entre los muertos porque estamos vivos. Amén. Ya no vivamos una vida de muerte cuando Dios nos ha dado vida y vida en abundancia, dice. Eso fue lo que recibimos cuando nacimos de nuevo. Cuando alguien vino y nos habló del Señor, no nos estaba hablando y decir: Ana Victoria, ¿quieres convertirte a una religión? Ahora quieres dejar de ser fulano y tal y ahora convertirte en evangélico. No me estaban hablando de eso. Me estaban hablando: Ana Victoria, el Señor te está hablando. ¿Para qué? Porque me quería dar vida, por eso me evangelizó. ¿Y para qué? Para darme vida, de haberme resucitado de entre los muertos. ¿Pero para qué? Para mostrar esas riquezas que Él me ha entregado como hija de Dios. Amén. Disfrutemos de esa vida del Señor. Amemos esa vida que Él nos ha dado. Amén. Gracias, Padre, por esa vida que nos has entregado en Cristo Jesús. Qué glorioso ese poder que has colocado en nosotros. Por eso hablas de ese poder tan grandioso que abre la Escritura, la superimponente grandeza de tu poder para con nosotros. Qué poder tan glorioso que operó en Cristo Jesús, pero que ahora has hecho operar en cada uno de nosotros para darnos vida y darnos herencia de aquello que has recibido de parte de ti. Que hoy como iglesia podamos disfrutar de esta vida que nos has entregado, de esa resurrección que dices a través de Cristo, para poder disfrutar de esta realidad y de estas riquezas. Pero sobre todo para que te vean a ti, para que en estos años que vengan, que ya vienen en camino, que ya estamos por finalizar un año y ya próximamente viene otro, y los que vengan, Señor, nuestra descendencia pueda mostrarte a ti. Que oigan de tu iglesia que tú la has bendecido, así como la reina de Sabá fue a buscar a Salomón y fue a ver esas riquezas, porque no solo era por los hermosos lugares que tenía, sino fue a ver tu sabiduría, fue a ver tu orden, fue a ver tu realidad, que esa riqueza no solo se limita a dinero, sino se expresa una realidad de orden, de vida, de prosperidad, de entendimiento, de claridad, de vivencias puras que solo provienen de ti. Que solo tú eres capaz de dar en abundancia, que solo tú eres capaz de dar todo para poder disfrutar, Señor. Te glorificamos y te exaltamos por la eternidad. Digno y glorioso eres, amado Señor. Digno y verdadero eres por toda la eternidad. Te adoramos y te exaltamos, grandísimo Rey. Solo tú mereces toda la gloria. Y gracias porque a través de Cristo nos has dado vida para que disfrutemos esta vida en abundancia que has dado a nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, amado Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Despedimos a los hermanos que han estado con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias. Les enviamos un fuerte y caluroso saludo desde Las Flores, Mazatenango. Y qué bendición poder verles conectados en nuestra transmisión. Amén.